nada más para corroborar que estábamos conectados en la misma escritura, por eso les dije que lo leyeran también ustedes. Entonces, ¿estamos de acuerdo que está en la Biblia? ¿Está en las escrituras? ¿Sí? ¿Sí es lo que dice ahí? ¿Sí? Ahora le pregunto, y a veces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo servir a Dios? A veces, ¿por qué hacemos hasta como que, así como cuando éramos niños y nuestra mamá nos mandaba a hacer algo, ¿cómo le hacíamos? O hacíamos, ¿verdad? Dice el Señor que le sirvamos con alegría. Con alegría. Y vamos a ver en esta hora acerca de el gozo en el servir a Dios, o la alegría en el servir a Dios. Pero esto tiene que, para que usted pueda servir a Dios con alegría, tiene que haber un motivo, tiene que haber una razón. Si no hay un motivo, si no hay una razón, difícilmente puedes tú servir a Dios con esa alegría. Y hay muchas razones, pero muchas veces no las queremos ver, no queremos enfocarnos en ellas. Y a veces pensamos que son las circunstancias, es la vida, es lo que nos tocó, y por eso estamos así. Pero no valoramos la dicha que tenemos, o la bendición que tenemos, y por lo tanto tampoco sentimos ese deseo de servir a Dios con alegría en nuestro corazón. Yo quiero hoy llevarte a un ejemplo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Amén. Como ustedes saben y como lo hemos leído muchas veces, Dios le dijo a Abraham, mire, Dios le dijo a Abraham, estaba Abraham solo, él solito, y Dios lo llama a una visión y le dice a Abraham: yo voy a hacer de ti una nación grande, sal y mira las estrellas y cuéntalas, porque tu descendencia será como las estrellas. O mira el mar, mira la arena del mar, cuéntalas, porque tu descendencia será como la arena del mar. Yo te haré de ti una gran nación, le dice Dios a Abraham. Y bueno, Abraham lo creyó, le creyó a Dios, hizo todo lo que Dios le pidió que hiciera, que se saliera de su casa y que se fuera al lugar donde Dios le dijo que le daría su tierra, le daría de él esa gran nación. Y bueno, todos sabemos la historia. Muere Abraham y luego viene Isaac, y después Isaac, Dios también le dice lo mismo, la misma promesa que le da a su padre, se la da a Isaac. Y después Isaac, viene Jacob, y lo mismo, muere Isaac, y la misma promesa que le da el padre y el abuelo se la da también a Jacob, y le dice: mira, a ti voy a hacer una gran nación, una nación grande que va a ser innumerable, incontable, por la promesa que pues él había hecho a su abuelo y a su padre. Y de Jacob salen las 12 tribus de Israel, y como sabemos, también a ellos se les habló y se les dijo que Dios había hablado por medio de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, que serían una nación grande, numerosa y poderosa, le dijo Dios a ellos. Esa era la promesa, y resulta que, bueno, por medio de José, esas 12 tribus de Israel van a caer a la tierra de Egipto. Resumimos la historia así, nada más rápidamente, nada más para tener como que, como les decía, tiene que haber un motivo por la cual nosotros podamos servir a Dios. Entonces vamos a ver una nación, un pueblo de Dios, que Dios le prometió que serían un pueblo grande, un pueblo numeroso, un pueblo poderoso. Pero ¿qué sucedió? Que
cuando este pueblo llega a Egipto, todo iba bien porque José en ese tiempo era pues el segundo, ¿verdad?, del faraón, y todo lo que José quería para sus hermanos, todo lo tenía para sus hermanos. Pero dice la palabra de Dios que después muere aquel hombre que favorecía a los hermanos de José, a las 12 tribus de Israel, a todos los del pueblo de Israel. Muere este faraón. Entonces sí quedaron a la deriva, y llega otro faraón y los somete. Los sometió a todos. No solo los sometió, sino que este faraón dijo: este pueblo está creciendo en número, nos está rebasando en población. Entonces vamos a tener que ponerlos a trabajos forzados, ¿verdad? Y la Biblia, la Escritura nos narra de cómo el pueblo de Israel fue sometido a trabajos forzados de día y de noche. ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Cuántos han leído cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y eran sometidos a esclavitud? Diga conmigo: esclavitud. A trabajos forzados, a servir a Faraón día y noche, día y noche. ¿Sabe por cuántos años? ¿Sabe por cuántos años? ¿Alguien de aquí sabe por cuántos años? ¿Cuántos? 430 años. 430, 450 años. ¿Cuántas generaciones son 430, 450 años? ¿Cuántas generaciones? Pensando que una generación dura 80 años. 5 generaciones, más o menos. 5 generaciones pasaron en servidumbre, en servicio. Servicio. Ahora, la palabra servir, ¿de dónde viene? Cuando Dios dice servir a Dios con alegría, esa palabra servir, ¿de dónde viene? Bueno, la palabra servir es lo mismo, o es la misma relación que esclavo. Servicio o servir es siervo, y la palabra siervo viene de esclavo. El pueblo de Israel sirvió. El pueblo de Israel fue esclavo por 430 años en Egipto. Es decir, sirvió 430 años en Egipto. 5 generaciones, más o menos, estuvieron ahí. Ahora entonces, ¿esto habrá sido alguna casualidad? ¿O Dios permitió que sucediera así? ¿Habrá sido una mera casualidad? ¿Qué piensa usted? ¿Qué se imagina usted? Dios permitió que las cosas sucedieran así. Mira, hubiera sido tan fácil que la promesa se cumpliera así. Dios le dice a Abraham, y Abraham a su vez se lo dice a Isaac, Isaac a su vez se lo dice a Jacob, y a Jacob a su vez se lo dice a las 12 tribus de Israel, y a su vez las 12 tribus de Israel se multiplican y son la nación grande. Dios los bendice y el pueblo se establece y comienzan a conquistar reinos y reinos y reinos sin necesidad de ser esclavizados por 4. A mí me sorprende cuando la palabra de Dios dice 430 años estuvo Israel en esclavitud, en servicio a Dios. Les decía, tiene que haber un motivo para servir a Dios con alegría. Con alegría. Con alegría. Entonces, miren ustedes que Dios mete al pueblo de Israel a esclavitud, o Dios permite que esto suceda, que las circunstancias pasen, los mete entran a, no es el destino, era el propósito de ir a Egipto, a que el pueblo de Dios aprendiera el servicio, el servir,
el ser siervo. Entonces, cuando el pueblo de Dios ya era un dolor tan inmenso, tan grande, dice que el pueblo clamó a Dios por el dolor tan grande y Dios le escuchó y Dios llamó a un libertador. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Alguien dijo Pablo. No, eso es mucho tiempo acá. Ese es para los gentiles. Quien Dios llamó para los gentiles. No, Moisés, Dios llama a Moisés para libertar a su pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y algo interesante es que Dios constantemente le recalca a su pueblo: y no te olvides que yo te saqué de casa de servidumbre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo ha leído usted una y otra vez? ¿Sí o no? ¿Verdad? No te olvides que yo te saqué por casa de servidumbre. De hecho, cuando Dios le ordena al pueblo de Israel hacer el sacrificio de la Pascua de Pesaj, esa es la razón. La razón por la cual Dios le ordena a Moisés, le dice que haga ese sacrificio, es para que ellos recuerden cuántos años estuvieron esclavizados en Egipto. Y eso les recuerde para siempre, por generación en generación. Y es fecha del día de hoy que el pueblo de Israel recuerda a través de la fiesta de Pesaj que ellos fueron esclavos, fueron siervos en Egipto. Y que Dios los sacó con mano poderosa de esa esclavitud de Egipto. Entonces, ¿cómo no servir a Dios? Con alegría. 400 años, imagínense. ¿Qué hacemos nosotros el 16 de septiembre en México? ¿No se viste usted de verde, blanco y rojo? Y no saca su bandera y dice: ¡viva México! Porque vivan los héroes que nos trajo la libertad, ¿no? Porque una liberación, hermano, te da identidad. Nuestro país, si es verdad, nuestro país celebramos, ¿verdad? Nuestra libertad. Como mexicanos la celebramos. Nosotros tenemos doble celebración. Celebramos como mexicanos nuestra libertad, pero mayor aún, celebramos el día en que Dios nos hizo libre a nosotros. Pero lo más maravilloso, lo más importante es la razón por la cual yo sirvo a Dios. El motivo, lo que me mueve servir a Dios con alegría, con regocijo. ¿Ven? Entonces, imagínense 5 generaciones, 450 años esclavizados en Egipto. Por supuesto que tiene que haber un motivo, una razón. Por eso es que cuando el pueblo de Israel hoy en día celebran la fiesta de la Pascua, ellos paran todo, porque saben que es un día muy importante, como nosotros el 16 de septiembre. Pero por supuesto que para ellos mucho más. Gloria al Señor. Pero ellos, ese es un día muy representativo para ellos. Entonces, hermanos, y eso les recuerda a ellos que un día fueron esclavos. De hecho, el Seder de Pesaj, todo lo que es en la fiesta de Pesaj, es para recordar paso a paso cómo vivieron en Egipto y de qué manera Dios los hizo libre. Amén. Es decir, tiene que haber un motivo, una razón por la cual nosotros podamos servir a Dios con alegría. Ahora, cuando Dios lo saca Dios liberta a su pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Acuérdese, la palabra servir, ¿de dónde viene? De siervo. ¿Y siervo de dónde viene? De esclavo. ¿Ok? Entonces, cuando Dios le llama a su pueblo y Dios le dice, cuando Dios saca a su pueblo de Israel de Egipto, ahora Dios le dice a ellos. Deuteronomio capítulo 4, vamos a ver.
Deuteronomio capítulo 6. Dice: vamos a leer el 6 y luego leemos el 13. Dice, capítulo 6, verso 4 y 5. Dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora vea lo que dice el verso 13. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Una vez más, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. La palabra servirás que se usa ahí es la misma palabra que se usaba cuando el pueblo servía en Egipto. No hay ninguna diferencia. Es la misma palabra. Amén. Es decir, Dios le está diciendo al pueblo de Israel: tú fuiste siervo en la tierra de Egipto, pero ahora vas a ser siervo para el Señor tu Dios. Al Señor tu Dios, únicamente al Señor tu Dios servirás. Aleluya. Una vez más, no sé si nos está haciendo clic la palabra. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo de Israel estuviera 400 años en el desierto? Un poco más de 400 años. Para que valorara lo que es servir allá y lo que es servir a Dios. Una gran diferencia, hermanos. Lo que es servir allá del otro lado y lo que es servir a Dios no tiene nada comparado. Servir al mundo, como el pueblo de Israel sirvió a Faraón, lo que ahora es servir al Dios verdadero. Entonces Dios lo lleva a la misma dimensión. Les dice: fuiste esclavo, fuiste siervo en Egipto, pero ahora amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y a Él solo servirás. Pero eso no es para usted, eso es para el pueblo de Israel nada más, Eso no es para usted. ¿Cuántos tienen el mismo motivo? ¿Cuántos creen que tenemos el mismo motivo? Claro, por supuesto que también es para nosotros. Gloria al Señor. Porque si esto quedó escrito para el pueblo de Israel, los metió 400 años en el desierto. Yo no sé, puede ser que en tu vida pasaron 5 generaciones y tus 5 generaciones vivieron esclavizados hasta que Dios te hizo libre a ti. 2 generaciones, 3 generaciones, una generación. Probablemente no tuviste que pasar ese tiempo de esclavitud y pues mucho mayor razón debería ser el agradecimiento hacia Dios. Aleluya. Amén. Como gente, jóvenes que ya nacieron dentro del ambiente cristiano, dentro ya de la palabra de Dios, que no probaron el estar en esclavitud. Gracias a Dios por ellos, porque hoy en día hay muchos hijos de Israel que ya no pasaron el proceso de los 400 años en esclavitud, más otros 40 años en el desierto. Amén. Pero que ahora son hijos que tienen que recordar que un día sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos estuvieron esclavizados en el desierto, y que hay una razón muy grande por qué tenemos que servir a Dios, y que hay un motivo muy grande por qué tenemos que servir a Dios. Ahora entendemos cuando David dice: sirvan a Dios con alegría, vengan a su presencia con regocijo.
Aleluya, hermano. Estar en la casa de Dios, venir a la iglesia debe ser un motivo de gozo y de alegría. Gloria al Señor. No tiene que ser una opresión, no tiene que ser un cansancio, no tiene que ser una pereza. Todo lo contrario, tiene que haber un motivo, una razón por la cual yo voy a servir a Dios. Ojalá lo entiendan nuestros hijos. Porque muchas veces nosotros traemos a nuestros hijos a la iglesia. Yo lo veo con mi hijo Mateo, chiquito todavía. Ayer fuimos a una congregación y estábamos ahí. Y hoy me hace la pregunta: papá, ¿otra vez vamos a ir a la iglesia? Me dice. ¿Otra vez, papá? ¿Por qué, papá? ¿Por qué tenemos que ir otra vez? Y yo le aseguro que el sábado le voy a decir: vamos a la iglesia. Y va a decir: ¿otra vez, papá? Y el domingo me va a decir: papá, si ya fuimos en la semana otra y otra vez. Y me va a decir: ¿otra vez, papá? Pero hay un motivo muy grande por qué tenemos que servir a Dios con alegría. Amén. Ahora, cuando nosotros lo hacemos con alegría, nuestros hijos lo perciben. Ellos lo sienten y ellos lo van a hacer con alegría. Yo recuerdo a mi madre. Nací, gracias a Dios, en un hogar donde había esa pasión por servir a Dios, ese anhelo por servir a Dios. Tuve el ejemplo de mi abuelo y el ejemplo de mi madre. Gloria al Señor. Recuerdo a mi madre cuando ella estaba en la lista de aseo, mi madre. Y ella nos decía a todos sus hijos: nos toca el aseo en la iglesia. Así es de que vámonos todos, tráiganse sus escobas, tráiganse lo que es necesario para hacer el aseo en la iglesia. Y teníamos que estar ahí nosotros, barriendo la iglesia. Era lo triple de esto que estamos aquí. Ahí estábamos nosotros limpiando por debajo de las bancas, debajo de las sillas, limpiando las bancas de la iglesia, el templo. ¿Por qué? Porque mi madre había entendido que ella había sido libertado con un propósito para servir a Dios. Yo no sé cómo lo entendían ellos, pero mi madre así lo entendía. Amén. Mi madre, siempre que le tocaba la lista de aseo, por supuesto, por cierto, ¿cuántos están en la lista de aseo? ¿Y cuántos lo hacen con alegría en su corazón? ¿Cuánto le dice: ay, ya se me pasó? Ojalá no se hayan dado cuenta los demás. Ojalá no se dieron cuenta nadie. Mire, yo recuerdo a mi madre que nos llevaba y nos decía: ándale, vamos a limpiar la iglesia. Y siempre nos ponía el temor de Dios, el estar en la casa. Aquí no se viene a jugar. Yo no sé cuántos vivieron esa infancia. Pero aquí no se viene a correr, se viene a servir a Dios. Algunos dirán: están idolatrando el edificio, están idolatrando el templo. Pero ¿sabe qué? Había más respeto por las cosas de Dios y más respeto por la casa de Dios. Hoy en día a veces ya no se da ese mismo respeto en la casa de Dios. Pero mire, la casa de Dios debe estar más limpia, más impecable que nada. Gloria al Señor. El lugar que nosotros hemos destinado para adorar a Dios debe estar más limpia, igual que nuestro corazón. Amén. Entonces yo recuerdo que mi madre nos llevaba y nos ponía a barrer, a limpiar y todo eso. Y eso era una manera de servir a Dios. Y es una manera de servir a Dios. Como venir, levantar nuestras manos, cantar con gozo y con alegría en nuestro corazón, porque todo eso nos relaciona el servir a Dios con alegría. Pero mire, 400 años tuvo que pasar para que el pueblo de Israel pudiera valorar la diferencia entre servir y servir. Es la misma palabra, O sea, la misma palabra que se usa servir a Dios es la que se usa servir a Egipto. Es la misma palabra. Hablo de servir. La diferencia es que servir a Dios, hermanos, no es una carga para nosotros, sino que servir a Dios nos trae una conexión con nuestro Creador. Es una manera de conectarnos con Dios. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos: hoy vamos a ir a servir a Dios, hoy vamos a ir a adorar a Dios,
Aleluya. Y ellos lo entienden. Amén. Esa generación va a continuar el servir a Dios. Pero si nosotros no inculcamos a nuestros hijos el servir a Dios, el amar a Dios con todo el corazón y con toda, ¿qué más? Con toda nuestra alma. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Otra versión dice con todas tus fuerzas. Amén. Entonces, cuando nosotros inculcamos esto, la generación que sigue lo va a hacer y la generación que sigue lo va a hacer. Pero si no lo hacemos, a ellos también se les va a olvidar servir a Dios. Amén. Pero, como les decía, hermanos, tiene que haber un motivo, tiene que haber una razón. Cuando no hay una razón, lamentablemente nos duele, nos causa mucho peso, nos causa mucho cansancio servir a Dios. Y muchas veces, hermanos, el que hagamos una tarea dentro de la iglesia es tan difícil, es tan pesado que no la podemos hacer. Pero cuando hay una razón, hay un motivo, hay algo que nos mueve el servir a Dios, nada de eso es cansado, gloria al Señor. Amén. Es decir, cuando los que están en la alabanza, los que están acá, vamos a hablar de los que ministran en la alabanza, tienen en su corazón ese motivo, esos 430 años de recuerdo de servir en el mundo, y lo han puesto en balance, decir, no, ¿sabes qué? Yo a Egipto no regreso. No regreso ni aunque haya ollas de carne. El pueblo de Israel sí dijo, ¿verdad? El pueblo de Israel dijo, Moisés, nos trajiste para matarnos en el desierto. Allá sí vivíamos esclavos, si tú quieres trabajábamos, pero no faltaban las ollas de carne. Siempre el ser humano queriendo buscar algo, ¿verdad? Siempre queriendo. No se habían dado cuenta que habían sido libertados de una esclavitud y de una opresión que ellos vivían. Amén. Pero es la minoría, porque cuando hay un pueblo que valora esos 400 años en el desierto, dice, no, yo regresar a Egipto, volver al Egipto, no regreso. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia en servir a Dios y en servir a Egipto. Gloria al Señor. Una gran diferencia. Y por eso es tan importante, hermanos, que nosotros, que tenemos nuestros hijos, y quizás nuestros hijos ya no vivieron lo que nosotros vivimos, la esclavitud, las ataduras que nosotros vivimos, siempre tenemos que recordarles a ellos de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos trajo, de dónde Dios nos libertó. Así como Dios le dijo a su pueblo Israel, le dijo, año tras año celebrarás esta fiesta para que tus hijos nunca olviden de dónde yo los he sacado de la casa de servidumbre. Así nosotros tenemos que recordarle a nuestros hijos día tras día. ¿Y por qué vamos a la iglesia, papá? Por agradecimiento. ¿Por qué servimos a Dios, papá? Cuando Mateo me pregunte mañana, el domingo me diga, ¿y por qué tenemos que ir a San José, papá? Porque por agradecimiento, porque Dios nos ha sacado de una esclavitud más tremenda. ¿Ven? Porque Dios, si bien es cierto, la misma palabra que se usa servir a Egipto es la misma que se usa para servir a Dios, la realidad, hermanos, es que servir a Dios es otra cosa. Amén. Nada que ver con servir a Egipto, gloria al Señor. Todo dependiendo de cómo uno lo vea, cómo uno lo quiera ver. Gloria al Señor. Pero yo creo, hermanos, que ninguno de aquí lo trajeron a latigazos. A lo mejor el esposo, sí, la esposa, pero ahí el Señor no. Amén. Pero allá
en Egipto sí era a latigazos, a trabajos forzosos. ¿Cuánto tiempo estamos aquí adorando a Dios? A ver, recuérdeme. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? ¿50 minutos? Una hora. Llevamos una hora. Una hora llevamos aquí. ¿Una hora y media llevamos? Una hora y media llevamos aquí. 24 horas de trabajo pesado, forzado. Cargar, ¿cuántos tuvieron que cargar un ladrillo para llegar aquí? Hay una gran diferencia en el servir a Egipto. Estoy hablando metafóricamente, porque hay una gran diferencia en servir a Egipto. Y eso es lo que Dios le quiso enseñar a su pueblo. Le dijo, mira, ustedes sirvieron a Faraón 400 años cargando con cargas pesadas sobre sus hombros, soportando el calor del día todo el día. ¿Sí o no? Yo no sé si 12 horas trabajaba el pueblo de Israel en esa esclavitud. Puede ser 12 horas, puede ser 15 horas, puede ser que más, porque había un odio tan grande contra el pueblo de Dios, de Faraón hacia ellos, porque el pueblo se multiplicaba y se multiplicaba. Creo que entre más lo sometían ellos, más se multiplicaban. Quién sabe a qué horas tenían para multiplicarse, pero se multiplicaban. Dice que el pueblo crecía en número. Ellos, lo que Faraón tenía temor era que después se volteara y ahora el pueblo de Israel era que los dominaran ellos. Por eso los querían hacer menos, los humillaban. No solo los esclavizaban, sino que los humillaban. Amén. Hay una gran diferencia, hermanos. Imagínense nosotros venir. ¿Usted cree que es mucho tiempo venir una hora y media servir a Dios en este lugar? ¿Usted cree que es mucho tiempo? Si Dios nos da 24 horas, 7 días a la semana, ¿usted cree que es mucho tiempo venir y servir a Dios una hora y media? A ver, ¿cuántos creen que es mucho tiempo? ¿Cuántos creen que es poco tiempo? Por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, veamos esta, porque como les decía, hermanos, no hay diferencia entre servir a Egipto. La palabra servir es lo mismo. Servir a Egipto y servir a Dios es esclavo de Egipto o esclavo de Dios. Es pocas palabras. Esclavo de Egipto y esclavo de Dios. Por eso, cuando Pablo usa la referencia servir a Dios, él dice esclavo. Él dice que es un esclavo de Dios. Siervo de Jesucristo, dice. Siervo de Dios. Es un esclavo. Ahora, si nosotros vamos a ir al término esclavo, es alguien que está sujeto al servicio de su amo las 24 horas del día. Sí, para eso se compraban los esclavos. Los esclavos se compraban para que estuvieran a su servicio las 24 horas del día, a la hora que el amo quería levantarlos. Ahora, levántense, vámonos al campo y vámonos allá. Y vamos, el esclavo no podía decir, oye, no he dormido mis 8 horas. Oye, en el sindicato de trabajadores dijeron que solamente son 8 horas de trabajo, nada más. No, o en el sindicato de esclavos, si es que lo había. Dijeron que solamente son 8 horas. No, el esclavo tenía que servir. No, en una ocasión Jesús hace un comparativo. Dice, vaya a ser como aquel siervo que va, como aquel hombre que tiene su siervo que va al campo. Después de ir al campo con los a arar en el campo, o después de ir al campo con el ganado, regresa y todavía el amo le dice, sírveme de comer, prepárame el alimento, ¿verdad? Y todavía de que le dice, prepara el alimento, no, espérate hasta que yo termine de comer. Y después
te sientas tú. Y dice Jesús, dice, y ni modo de modo de que aquel, ni modo de que aquel hombre o aquel amo de ese siervo diga, gracias por servirme. En ningún momento. Así lo dice. Ni modo de que aquel siervo diga, gracias. No, porque es su deber. Y entonces Jesús dice, así ustedes, cuando terminen todo lo que hayan hecho, digan, nadie se lo sabe. Siervos inútiles somos porque lo que tenías que hacer, eso es lo que hiciste. O es decir, los siervos, hermanos, estaban sometidos a 24 horas del día. Hermano, no, usted ya está en contra de la ley de trabajadores y eso ya no está bien. Gracias a Dios que ahora ya no se trabaja de esa manera y no es así. Pero en el ámbito espiritual nosotros servimos a Dios las 24 horas del día. O sea, la misma palabra que usa servir a Dios y servir a Egipto se aplica. ¿Eres esclavo de Dios o esclavo de Egipto? ¿Dónde quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? Pero Dios te la lleva más relax. 1 hora y media que estamos aquí, dice Dios, 2 días a la semana. Si fuesen 3 días o si fuese todos los días a la semana, 1 hora y media diaria, ¿usted cree que sería mucho? Si Dios nos llamó para servirle las 24 horas del día. Gloria al Señor. Usted me va a decir, hermano, es que yo le sirvo al Señor las 24 horas del día. Estoy para servirle a Él las 24, por supuesto que sí. Pero sabe, no hay como que dejes tu trabajo, dejes tu quehacer y te vengas a la casa de Dios y le des 2 horas al Señor de tu tiempo. No hay como eso. Porque sí, tú estás en la casa cantando alabanzas y gloria a Dios y todo, pero ya tu mente se va que a los frijoles, que a los hijos, que aquí, que allá y que esto y que lo otro. Pero cuando vienes a la casa de Dios y le das todo a Dios, le estás entregando todo tu corazón. Cuando dejaste el trabajo y te viniste a la casa de Dios, le estás entregando todo tu corazón. Y mucho más, hermano. Cuando tú haces un sacrificio, un esfuerzo por hacer algo que edifique en el reino de Dios, estás agradando a Dios. Estás siendo siervo de Dios. Y yo estoy seguro, hermanos, que el aseo, mire, ayer platicaba con un pastor. Me dolió el corazón que el pastor estuviera barriendo la iglesia y estuviera trapeando la iglesia. Y dije, no puede ser que el pastor esté haciendo ese trabajo. Tiene que orar por las almas. Digo, no lo digo por mí, yo no hago el aseo. Mi esposa luego lo hace, pero yo no lo hago. Pero, y le soy honesto, la verdad no lo hago. Pero me dolió en mi corazón ver a ese siervo haciendo el aseo, limpiando el templo. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, hemos perdido el sentido de servir a Dios, de servir, que somos siervos de Dios. No hay más. O somos siervos de Dios o somos siervos de Egipto. Por no decir siervos de, que el Señor lo reprenda. Gloria al Señor. Pero o somos siervos de Dios, hermanos, o no somos nada. Pero nos debe haber un motivo por el cual tenemos que servir a Dios con alegría.
Por eso, dice el salmista, servir. Y cuando esa palabra ahora ya la es común en todos, es común. Pero antes un esclavo escuchaba servir, se atemorizaba. Porque servir era estar las 24 horas a la orden de su amo. Y si su amo a las 12 de la noche le daban ganas de ir a trabajar, le dio un ataque de trabajo y dijo, vámonos a trabajar. Y a esa hora tenían que levantarse a trabajar. Y el esclavo tenía que ir detrás de él. Esos esclavos, esos servidores, esa misma palabra es la que se usa hoy para servir a Dios. No hay excusa. Pablo lo dijo, el ejemplo lo tenemos del apóstol Pablo, siervo de Dios, esclavo de Dios. Pero a veces esa palabra siervo, a veces la hemos elevado tanto cuando decimos el siervo de Dios, ¿verdad? El siervo de Dios. No, el siervo de Dios parece que es intocable. El siervo de Dios parece que es el que ya no hace nada en la iglesia. Amén. Pero realmente eso no es el enfoque que Pablo lo quería llevar a ese nivel, sino que él decía, esclavo de Dios soy, y esclavo de Cristo soy. Estoy aquí para servir, gloria al Señor. Aleluya. Y en ese mismo sentido lo debemos de tomar cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros, cada vez que hagas algo para el reino de Dios, hazlo consciente de que eres siervo de Dios, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Gloria al Señor. No para agradar a los demás, sino para agradar a Dios. Da mucha tristeza, hermanos. Y bueno, como que esta semana me tocó visitar a los pastores y estuve en la casa de otro pastor también, y platicando con él me decía, hermano, como que de la pandemia para acá los hermanos ya se ausentaron de la iglesia, ¿verdad? Me decía, como que de la pandemia para acá, me hacía esa pregunta, me decía, como que de la pandemia los hermanos se acostumbraron a escuchar el mensaje por internet, conectarse con el predicador favorito que tienen, y ellos parece que de ahí se alimentan. Dice, ahí me han llegado muchos hermanos que me han dicho, hermano, mire, no me he congregado, pero estoy escuchando la palabra aquí en la cómoda sala de mi casa, escuchando el mensaje de Dios. No se preocupe, hermano, me estoy alimentando. Me decía el hermano, ya no hay quien se congregue, ya no hay quien busque al Señor. De verdad, así se los digo, me decía con esa preocupación en su corazón. Y decía, ¿qué nos pasó, hermano? Dice, yo me acuerdo cuando en estos pueblos llovía, tronaba, pasaba lo que pasaba, la gente iba a la iglesia, la gente se congregaba, la gente amaba a Dios. Pese a lo que venía, gloria al Señor, la gente adoraba a Dios, buscaba a Dios. Dice, y ahora no, tenemos todas las comodidades habidas y por haber, y ya a la gente le cuesta trabajo congregarse. Aleluya. Y le decía al hermano, pues no sé qué pasó. Amén. Pero es verdad, porque a veces se nos hace tan pesado hacer algo para el Señor, se nos hace tan cansado hacer algo para Dios, que no hemos valorado los 400 años en Egipto. 4 generaciones en Egipto. No hemos valorado los latigazos, la carga pesada sobre los hombros, el sol que caía sobre ellos. Y yo no sé si tenían que trabajar 24 horas, pero puede que hasta trabajaban las 24 horas algunos. Porque de ahí viene la palabra esclavo, esclavitud y siervo. Gloria al Señor. Pero ahora Dios nos ha llamado a ser siervos del Dios Altísimo. Dios nos ha llamado a ser siervos del Dios Altísimo. Aleluya. Y Dios por eso les decía, Dios permitió que el pueblo de Israel llegara ahí para que valoraran lo que es servir verdaderamente a Dios. Ese servicio a Egipto no es comparable a lo que es ahora servir a Dios. Gloria al Señor. No es nada
nada comparable. Muchas ocasiones el pueblo de Israel se desvió, a pesar de que ellos sabían que hay una gran diferencia de servir a Dios y servir a Egipto. Y el pueblo de Israel muchas veces se desvió. En una de esas, Josué les tuvo que hablar tan fuerte que les dijo: yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Porque ellos sabían, dijeron: nosotros vamos a irnos por acá, nosotros vamos a hacer como nos da la gana. Y Josué tuvo que decirles: miren, si ustedes lo quieren hacer así, háganlo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos hoy le pueden decir a Dios, o le pueden decir a alguien: yo y mi casa serviremos al Señor? Yo y mi casa seremos siervos del Altísimo, siervos del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una gran diferencia entre servir al mundo y servir a Dios. Mire, en una ocasión el rey David estaba por partir con el Señor. Él ya estaba en sus últimos días. Entonces llama a su hijo Salomón, y le dice unas sabias palabras. Y le dices: mira, si tú le sirves con todo tu corazón, si tú le buscas con todo tu corazón, lo vas a encontrar. Sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. Esas son las sabias palabras de David a su hijo. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa carga de decirle a nuestros hijos: ¿sabes qué, hijo? Ir a limpiar una silla no es una carga. Ir a barrer la iglesia no es una carga. Servir en un instrumento acá no es una carga. Es un privilegio. Es un privilegio. Porque siervos de Dios somos. Estamos para servirle las 24 horas del día. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios los levante en la madrugada a servirle? La madrugada a servirle. Siervos de Dios Altísimo. Y reclámele a Dios. Usted puede ir a reclamarle los derechos humanos si quiere. Vaya y reclámele a derechos humanos. Oiga, es que me están diciendo que tengo que servir a Dios. Y a ver si no te las vas a ver con Dios, como el pueblo de Dios se la vio. Quisieron decir: ay, ¿por qué tenemos que servir a Dios? ¿Por qué tenemos que obedecer esos mandamientos? ¿Por qué tenemos que hacer como Él quiere? Pregúntele cómo le fue al pueblo de Israel. Nada mejor que alinear nuestro corazón y decirle: Señor, si te soy útil, aquí están mis manos. Si te puedo servir, aquí está. Si tengo que estar el lunes en la iglesia, el martes en la iglesia, el miércoles en la iglesia, el jueves en la iglesia, el viernes en la iglesia, el sábado en la iglesia y el domingo, Señor, y si es tu voluntad, ¿qué puedo hacer yo si soy esclavo del Dios Altísimo? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? Ese amén está aguado, hermano. Ese amén como que dudan todavía. ¿Cuántos están dispuestos a decir: Señor, si te tengo que servir el lunes, si te tengo que servir el martes, si te tengo que servir el miércoles, el jueves? No dice el canto: yo te busco el lunes, yo te busco el martes, toda la semana, sábado también. Pero mire, yo recuerdo aquellos años cuando la gente se gozaba sirviendo a Dios. No era una carga, era un gozo servir a Dios. Una pasión. Gente entregó su vida por servir a Dios. Gente entregó su vida. Ese pastor que les digo me platicaba historias y me decía: mire, hermano, la verdad da tristeza porque aquí hubo gente que entregaron su vida porque ahora nosotros estemos en el camino del Señor y no lo valoramos. Murieron, pues, los mataron, los persiguieron,
vidas para que hubiera libertad aquí, hubiera un templo para adorar a Dios y la gente no quiera venir al templo a adorar a Dios. Hubo gente que de verdad tuvo esa pasión. Entonces hace falta reconocer, como que cambiar el chip de nuestra memoria y decir, a ver, ¿qué significa la palabra siervo? ¿Qué significa servir a Dios? Cuando Dios te dice sirve a Dios con alegría, ¿qué significa? Amén. Es estar sujeto a Él las 24 horas del día como un esclavo con su amo. Gloria al Señor. Es estar disponible las 24 horas. O sea, tú no le puedes decir a Dios, mira Dios, dentro de 15 días voy a adorarte, voy a servirte porque estas 2 semanas voy a estar ocupado. Eso no es ser un esclavo, ¿o sí? Eso no es ser un siervo, ¿o sí? No, hermanos. Al menos no es el significado de la palabra siervo o esclavo. Por eso Dios puso ese paralelismo. Servir a Egipto 400 años para que valores lo que es servir a Dios y vivir para Dios. Vivir para Dios. Vivir para Dios. Siervos de Dios. Por eso, una vez más, el pasaje que nosotros iniciamos. Servir al Señor con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Servirle, hacer la limpieza, practicar una y otra vez ese acorde, esa melodía, ese canto que no me sale, pero lo practico una y otra vez. ¿Por qué? Porque quiero servir a Dios con excelencia, con todo lo que yo pueda hacer para Dios. Aleluya. En toda área que yo me involucre, gloria al Señor, lo voy a hacer y lo voy a hacer con alegría. Porque soy un siervo del Dios Altísimo. Porque hay una gran diferencia en servir a Dios y no servirle a Dios. Y una gran diferencia, iglesia. Amén. Dice que para los que sirven a Dios, en una ocasión, el pueblo de Israel se quejó con Dios y dijo, mira, los impíos hacen lo que hacen y les va bien. Hacen maldades y les va bien. Hacen esto y les va bien. Está en Malaquías, creo en el capítulo 4 por ahí. Y entonces Dios miró y dijo, bueno, vamos a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Una gran diferencia. Ustedes lo van a ver. El que le sirve a Dios, ese es un especial tesoro para Dios. Así lo dice Dios. Una gran diferencia. El que le sirve a Dios es un especial tesoro para Dios. Entonces Dios dijo, está bien, vamos a hacer un libro de memorias para que vean la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y en ese libro de memorias están escritos todos aquellos que sirven a Dios. Y al último, verán la diferencia, dice, cuando Dios traiga el castigo para los impíos y que aquellos que sirvieron a Dios sean guardados como el tesoro más preciado. Como aquel que tiene sus tesoros y dice, estos son intocables. Estos no me los toquen. Y dice el Señor, en aquel día ustedes serán mi especial tesoro, dice el Señor de los ejércitos, y verán la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Está en Malaquías. Ahí dice el Señor. Porque uno se quejaba, ¿no? ¿De qué me sirve estar afligido en la presencia del Señor? ¿De qué me sirve ir a la iglesia, orar, cantar, alabar a Dios? ¿De qué me sirve si los impíos no lo hacen y les va bien? Y les va bien, tienen éxito. Pero yo que lo hago y busco a Dios, apenitas voy ahí. Amén. Dice, no te engañes. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia.
tú eres fiel a Dios, y si tú le sirves con todo tu corazón, Él te tiene un lugar muy especial. Eres su especial tesoro. Cuando el pueblo de Israel se alineaba su corazón a Dios, Él decía: ustedes son mi especial tesoro, le decía a su pueblo. Por supuesto que cuando el pueblo de Israel se inclinaba en su corazón a servir a otros dioses, también los abandonaba. Pero cuando ellos de verdad servían a Dios, los tenía en un lugar muy privilegiado. Gloria al Señor. Y así el Señor nos tiene. Él es fiel para aquellos que le sirven. Él es fiel para sus siervos. Gloria al Señor. No te quejes cuando haces el aseo. No te quejes cuando te toca hacer algo en la iglesia. No te quejes cuando estás sirviendo en algo y a veces piensas que no te valora, el pastor no valora tu servicio, tu esfuerzo, tu trabajo. No te quejes, dale gracias a Dios porque tienes la oportunidad de servirle a Él. Y no lo estás haciendo para la iglesia, no lo estás haciendo para el pastor, lo estás haciendo para Dios. Amén. Y si nadie lo ve de aquí, y si nadie lo ve en la iglesia, Dios sí lo está viendo y dice: hay un libro de memorias donde se está escribiendo todas aquellas cosas que tú estás haciendo. Gloria al Señor. Todas las cosas que tú haces, ahí se está registrando. Aleluya, lo que tú estás haciendo. No sé cuántos de ustedes ya llenaron una hoja, 2 hojas, 3 hojas, un libro de las cosas que estamos haciendo para Dios. Que el Señor diga: me faltan páginas. ¿Verdad? Tenemos que esforzarnos por servir a Dios. Pongámonos de pie en esta noche. Servir a Dios con alegría. Diga conmigo: servir a Dios con alegría. Una vez más, servir a Dios con alegría. Dígalo fuerte: servir a Dios con alegría. Oh, servir a Dios no es una carga. Servir a Dios no es una opresión, no es un yugo. Servir a Dios es un privilegio. Porque es diferente servir a Egipto que servir a Dios. Y una gran diferencia muy grande, muy grande, muy grande, que servir a Dios y servir a Egipto. No escuches las voces de aquellos que te dicen que no vale la pena servir en la iglesia, no vale la pena congregarte una y otra vez. No escuches las voces de aquellos que te dicen, o de ese pensamiento que te dice: no hace falta congregarte para ser un buen cristiano, no hace falta servir en la iglesia para ser un buen cristiano. No escuches esas voces. Escucha la voz de Dios. Escucha la palabra cuando te dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y al Señor tu Dios servirás. Y al Señor tu Dios servirás. Solo a Él. Solo a Él. Escucha esas palabras. Venir a la iglesia 1 hora y media no es nada con todo lo que Él nos ha bendecido, iglesia. Congregarte 2 días a semana, 3 días a la semana no es nada con todo lo que Él nos ha dado. Somos esclavos de Él, somos siervos de Él, vivimos para Él las 24 horas del día. Somos sus siervos. Tú eres un siervo de Dios. Vuelve a esa pasión por servirte, vuelve a esa pasión. Sírvele en la iglesia, en la área que te toca hacerlo. Sírvelo con todo tu corazón. Haz las cosas con esa pasión, con esas ganas. Hazlo con todas tus fuerzas. Todo lo que hagas para el reino de Dios, recompensa tendrás del cielo. Recompensa vendrá del cielo para ti. Hijos, jóvenes, por el amor de Dios, nunca olviden, nunca cambien a Dios por un trabajo. Nunca cambien a Dios por una carrera. Nunca cambien a Dios
por el dinero. Por el amor de Dios se los digo. Porque si ustedes honran a Dios, Dios los va a honrar a ustedes. Dios los va a honrar a ustedes, así como Dios honró a José, así como Dios honró a Daniel. Nunca cambien a Dios por las cosas materiales. Padre eterno, enséñanos a amarte con todo el corazón. Enséñanos a amarte con el alma. Enséñanos a amarte con todas nuestras fuerzas. Oh, enséñanos a apasionarnos, Señor. Si hay gente que se apasiona por la idolatría, si hay gente que se apasiona por dioses paganos, ¿por qué nosotros no apasionarnos por el Dios verdadero? ¿Por qué no apasionarnos por aquel que servirle es un privilegio? Oh, Padre eterno, cautiva nuestro corazón, cautiva nuestra alma, cautiva nuestro ser, Señor. Perdónanos por las veces que no nos hemos quejado por servirte. Perdónanos por las veces, Señor, que nos hemos quejado por venir a la iglesia, por congregarnos. Perdónanos. Enséñanos a amarte y a buscarte. Enséñanos a servirte apasionadamente. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, alabado seas. Oh, Señor.